Hola, buenas tardes. Esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que la diversidad sexual y de género tiene voz. Una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Hoy le presentaremos Educar para la No Discriminación, una urgencia social. Bueno, y para comenzar tendremos la presencia de Rocío Culebro, directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, con gran experiencia en organismos gubernamentales y de la sociedad civil. Ella nos hablará de educar en la no discriminación con una perspectiva desde la experiencia. Por otro lado, Tania Esmeralda Rocha Sánchez, doctora en Psicología Social, profesora e investigadora, nos hablará de la importancia de educar desde la escuela y la familia. Y por supuesto, como cada semana, el panorama más allá de nuestro país con Adriana Aguilera, encargada de Asuntos Internacionales de COPRED, con la agenda internacional. Por supuesto, acompañándonos en la conducción, una experta en estos temas, y ella es Jacqueline Loaz Tapia, presidenta del COPRED. Hola Jackie, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy entusiasmada y muy contenta de que en esta ocasión hablemos sobre cómo nos tenemos que educar. Exacto. Porque parece que luego exigimos y pedimos a la otredad, a la sociedad, que sepan de entrada cómo debe tener conductas de respeto, de inclusión, cómo tiene que tener un lenguaje que no sea ofensivo. Pero estamos educando, estamos dando la información suficiente tanto al sector privado como al público, es decir, los entes de gobierno, las y los servidores públicos, pues también tienen que formarse en este sentido que desafortunadamente no se enseña en las escuelas. Y nosotros mismos no estamos educados porque yo creo, Jackie, que esto está como, si bien siempre ha existido el tema de la homosexualidad, yo creo que no se había abierto a la conversación, ni a los medios, ni a la televisión, ni a las escuelas, ni a nada. Era como un secreto a voces. Claro. Y hoy por hoy, de algunos, ¿qué serán? ¿Cuántos años para acá? Pues yo sí siento que por lo menos tenemos una década. ¿No? Una década, donde ya hablamos de manera formal, de manera no abierta, indiferente, pero totalmente abierta, de estos temas, ¿no? Claro, y que también cuando hablamos del término no discriminación, yo no sé si ustedes recuerdan, pero también es un término nuevo en el contexto social. Es decir, correcto. La ciudadanía tampoco usaba la palabra discriminar. Era desigualdad, era pues así son las cosas, pero no había esa sensibilidad de que se estaba discriminando. Que había una palabra para definirla, ¿no? También hay palabras para definir y estamos aprendiendo también un nuevo lenguaje y también estamos aprendiendo porque en teoría sabemos que no hay que discriminar y sin embargo en la vida diaria hasta sin darnos cuenta o hasta sin querer podemos estar discriminando. Y es que también no fuimos educados para la no discriminación. Justo todo lo contrario, y venimos de unas enseñanzas anacrónicas, y tal vez a mí me tocó una enseñanza muy tipo siglo XIX, y estamos en el XXI, ¿no? Claro, ¿no? Y todavía. Además, ahorita que dices eso, recuerdo también, hablando del lenguaje, cómo se referían en las familias a la trabajadora del hogar, ¿no? Se le decía a la sirvienta, se le decía a la criada, ¿no? Sí. Términos totalmente peyorativos, la chacha, ¿no? Totalmente peyorativos. Y que también poco a poco se han estado como incluyendo definiciones de qué es el trabajo, este tipo de trabajo que hacen en las casas y que merece todo nuestro respeto y que no son esclavas, ¿no? Porque parecía que ya no las trataba como esclavas porque podía comer lo mismo que yo o dormir en mi casa, pero de todas maneras la relación era totalmente ofensiva. Bueno, a la fecha no hay contratos para ellas, por ejemplo. Esa también es parte de nuestra educación, darles aguinaldos dignos, darles vacaciones, educarlos. Derechos médicos. No nos vamos lejos, Jackie. Impensable que pudieran entrar al baño de la familia. Claro. Tenían su baño aparte, su comida aparte, sus trastes aparte, pero eso afortunadamente ya ha cambiado. Ha ido cambiando, hemos crecido, me parece, que en la conciencia de qué es el racismo. Así es.
Desafortunadamente, todavía siguen existiendo estas conductas, pero afortunadamente como sociedad ya somos capaces de señalarlas. Es decir, antes se pasaban o inadvertidas, o parecían comunes, o parecía que era correcto. Hoy, quien las tiene, le señalamos, ¿no? Exactamente, yo creo que eso es parte de lo que ha cambiado y sobre todo, insisto, nosotros no fuimos educados para la no discriminación, al contrario, y creo que lo que nos corresponde ahora es educar para la no discriminación. Y como decimos acá, es una urgencia social. Así es. Pues tenemos un reportaje, mi querido doctor. Sí, bueno, pues la educación debe comenzar desde que somos pequeños. La discriminación empieza a generarse desde el momento mismo en que se dan distinciones rigurosas entre hombres y mujeres. Veamos el siguiente video. A una nena desde un principio ya la mandan a ordenar su cuarto, o después a lavar los platos, o a cocinar. Y a un nene, en cambio, eso no le piden, ¿viste? O cuando es adolescente ya lo dejan salir más solo, y a una chica la cuidan más. Para mí eso es porque las mujeres tienen que estar más preparadas para el día de mañana que los hombres, porque corren más peligro, son más vulnerables que los hombres. No es un comentario machista, para nada. O por ejemplo, si un chico anda con muchas, es un ganador y la chica es una trola. ¿Cuántas veces escuchamos que los hombres no lloran? Que las mujeres son el sexo débil, o que las muñecas son cosas de nena y el fútbol cosa de varones. En nuestra casa, en el barrio o en la escuela, se reproducen modelos que condicionan nuestra sexualidad. Estereotipos acerca de cómo debe ser un varón y cómo debe ser una mujer. Acerca de lo que pueden o deben hacer unos y de lo que pueden o deben hacer los otros. Cuando el hombre se inicia sexualmente, cuanto más joven mejor, y encima le dicen ¡bravo, hijito! Y cuando la mujer se inicia sexualmente por primera vez le dicen ¿cómo pudiste? ¿Te cuidaste? ¿Con quién fue? Y la batalla una pregunta, si no es justo. Ni el hombre ni la mujer son incapaces de hacer las cosas que hace el otro. Como hombre o como mujer tenemos que tener igualdad de oportunidades, respetar al sexo opuesto, respetarnos entre nosotros y que no haya diferencia entre hombre o mujer. Los derechos son iguales para ambos sexos y tenemos que aprender a respetar. Pienso que también es una tontería eso de que las mujeres y los hombres tienen que estar estructurados a hacer algo y esto es esto para los hombres y esto es esto para las mujeres, que me parece que está mal. Yo pienso que desde mi generación y de la escuela podemos hacer que esto cambie y para que todos seamos iguales. No existe una sola forma de ser persona. Cada ser humano es único e irrepetible. No importa tu identidad sexual. Todos tenemos deseos, historias y necesidades diferentes, pero también tenemos el mismo derecho a ser respetados como somos y a ser tratados por igual. Pues sí, tenemos derecho a ser respetados. ¿Y quién se cruzó, ingeniero, por ahí? Sí. No lo discrimines. No lo Te vamos a discriminamos. discriminar, ¿eh? Mi querido ingeniero. Claro, y como dice, ser tratados por igual, pero déjenme contarles y además agradecerte el retweet que ya le diste. Creo que es una gran iniciativa. Fíjate que llevamos ya 6 años lanzando el concurso de tesis. ¿Qué significa esto? Significa que los jóvenes estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado que estén por hacer su tesis, si la hacen con algún tema que tenga que ver con la discriminación, pueden postular al concurso de COPRES. En nuestra página web encuentran las bases, está la convocatoria, y si ganan van a recibir una beca por 6 meses de hasta por 2,800 pesos mensuales para que se dediquen a escribir su tesis. Pero no nada más a eso, sino que les vamos a acompañar con un grupo de especialistas que les ayuden Les van a ayudar a hacer la tarea. Que les ayuden a hacer la tarea. Les van a pagar y les van a ayudar para hacerle la tarea y terminar la tesis de la mejor forma. ¿Y por qué esto? Porque tiene que ver con esta parte que estamos hablando de la importancia de la educación. Para educar hay que tener herramientas y la investigación que se hace en temas de discriminación son fundamentales. Investigar qué está sucediendo con los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad,
Queremos construir un grupo de investigadores jóvenes sobre materia de discriminación. Así que bueno, pues ahí está la invitación, busquen en la página de COPRED y bueno, y hasta cuando ganen los chicos y las chicas, a veces los traemos aquí a una entrevista, a que nos ¿no? platiquen de qué fue su tesis y cómo la abordaron, ¿no? Exactamente, eso será muy interesante. Y bueno, pues mire, vamos a ver otro reportaje, porque si desde siempre nosotros viéramos por igual a hombres y mujeres, los patrones no serían tan marcados, mi querida Jackie. Y la discriminación por género, pues yo creo que vendría menos, disminuiría sin duda. Eduquemos con igualdad. Vamos a ver este video, les va a encantar. Ya, los niños al rincón de la construcción y las niñas al arte. Chicos, a contar los cubos. Chicas, ustedes los guardan. Ya, Panchito va a ser el rey, las niñas vengan de Florcita. Cuidado con pegarte, mi amor. Hijo, hágalo usted mejor. Usted siéntese como señorita. A ver, escuchemos a Marco fuerte, con voz de hombre. Javiera, termina luego tus tareas para que veas a tu hermano, por favor. Chicos, armar la escenografía. Niñas, ayuden a sus compañeros, ¿ya? Marcelo, quiero mejores notas. ¿O piensas ser dueño de casa? Pero qué marido va a aguantar que estés 7 días en una mina, por Dios. ¿Estudiar para matrón? Ninguna mujer se va a atender contigo. ¿Estudiar mecánica? Ay, mi amorcito, ¿te volviste loca? Vivimos en una sociedad que está inserta en roles tradicionalmente para hombres y para mujeres. Desde que yo conocí esta realidad, cambié mis prácticas. Mi familia al principio no me apoyó. Creían que esto no me iba a dar para vivir. Mi familia siempre me apoyó y me incentivó a alcanzar todos mis sueños. Mi profe de filosofía me inculcó mucho el concepto de la libertad, de ser libre, de alcanzar tus sueños. Y ahí me hizo el clic y decidí dedicarme a esto, perfeccionarme para ser el mejor. Hay pocas mujeres en general en ingeniería, menos en matemáticas. Espero que esto cambie en los próximos años y en este minuto me siento lista para ir a alcanzar todos mis sueños. Tenemos que avanzar en igualdad de oportunidades para niñas y niños y mostrarles todos los caminos que ellos puedan y quieran optar. Estamos en Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen un lugar especial. Educar en no discriminación, una perspectiva desde la experiencia, y con este tema damos la bienvenida a nuestra primera invitada, Rocío Culebro. Ella es directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, quien durante más de 20 años se ha desempeñado en organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil, desde el cargo que hoy sustenta y ha generado procesos de formación que conducen al desarrollo y conocimiento de habilidades para el fomento de los derechos humanos en los distintos ámbitos de la sociedad mexicana. Ya está del otro lado del estudio con Jacqueline Vaz. Yasmín, muchísimas gracias. Rocío, bienvenida. Muchas gracias, Jacqueline, por esta invitación. La verdad es que me da mucho gusto. Quiero confesarles que conozco a Rocío desde hace muchos años y siempre ha hecho un trabajo extraordinario. Y ahora frente al instituto también. ¿Cuánto tiempo ya llevas con el instituto? Pues fíjate que esta organización justamente la fundamos hace 10 años. Hace 10 años. Hace 10 años, y uno de nuestros principales ejes temáticos es el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Así que pensamos hace 10 años que era muy importante empezar a trabajar también desde la sociedad civil la variedad de temas que te da este tema. Oye, y además en el corte anterior estábamos precisamente recordando como a partir de qué momento se empieza a detonar, no el tema de los derechos humanos, esto tiene mucho más tiempo, y creo que la ciudadanía en general le queda suficientemente claro que son, pero el tema de cómo acceder a los derechos de manera igualitaria, esto se detona relativamente hace poco tiempo.
Entonces me parece que ejes y organismos como el tuyo, pues empezó a hablar de no discriminación. Y en ese sentido a mí me gustaría que nos platicaras qué hacen, cómo son los talleres, cómo capacitan, cómo sensibilizan, cómo modifican esa conducta o cómo visibilizas esos espacios discriminadores. Bueno, pues como para todas las organizaciones, incluso yo creo para las mismas instituciones autónomas o de gobierno, siempre todo esto es un reto, ¿no? Porque la idea fundamental desde la fundación es cómo ayudamos a transformar a la ciudadanía, a transformar las maneras distintas de ver las cosas y de aprender y de conocer, de fortalecer, de entender al otro. Y en esa perspectiva es que nosotros utilizamos, digamos, diferentes líneas de trabajo. Una que es la investigación, otra línea es la capacitación y la incidencia. Y esto es para poder fortalecer y acompañar a grupos que son de la sociedad y que no necesariamente es que sean organizaciones, sino son grupos de personas que quieren conocer sus derechos y quieren saber cómo acceder a ellos y qué pueden hacer hoy en día, ¿no? Ok. ¿Cómo qué grupos son a los que atienden en este caso? Mira, en este momento estamos trabajando con una serie de organizaciones en la Ciudad de México, Chihuahua, Jalisco y Oaxaca principalmente, con organizaciones y personas que quieren saber sobre el acceso a los derechos de las personas mayores. Hijo, todo un tema. Sí, es todo un tema y muy bonito porque además estamos en un momento muy importante en el que el Estado mexicano tiene que adherirse a la Convención Interamericana sobre los derechos de las personas mayores. Entonces estamos haciendo todo este trabajo de manera conjunta y de incidencia y también cuando digo fortaleciendo a las organizaciones y a los grupos de personas es que también vean que tiene que haber un vínculo también con la autoridad, es decir, para exigir los derechos, para hacerlos posibles, para hacerlos vivibles, tenemos que ver a las autoridades como unos aliados en una primera instancia, ¿no? Cuando esas autoridades cometen alguna violación a los derechos humanos o cuando no se accede a algún derecho, bueno, pues se tiene que denunciar, ¿no? Se tiene que exigir. Pero creo que en este momento es cómo convencemos a la autoridad de que tiene que ir por el camino de hacer política pública para favorecer los derechos de un grupo en específico. Pero sí, pero también además me parece que esta discusión que reiteradamente se da en nuestro país sobre la importancia de educar, ¿no? Tenemos un problema serio, hace algunos días apenas acaba de salir estos resultados otra vez donde nos dicen que nuestros jóvenes de secundaria traen un nivel por debajo de lo esperado. Pero también en temas humanos nos falta educarnos, nos falta tener esta formación académica para defenderlos, como bien los dices tú, para exigírselos a la autoridad, pero también en esta importancia de no ser el sujeto que viola derechos. Es decir, no ser la persona que tiene esta conducta discriminatoria para la otredad. En ese sentido, ¿ustedes han hecho algo para educar por ahí? Sí, por supuesto. Hemos tenido muchísimas capacitaciones para organizaciones y personas con discapacidad, con personas mayores, con jóvenes, ¿no? Y lo que creemos que es cómo les brindamos herramientas transformadoras
que tengan que ver con su actitud y que tengan que ver con, sí, con el conocimiento, pero sobre todo con actitudes, ¿no? Y es como transformar una manera de ver una sociedad, ¿no? La educación tiene que ser parte de la participación ciudadana. O sea, ¿cómo educamos a un ciudadano? El ciudadano tiene que ser educado a través de la participación activa. Creo que esa es la mejor herramienta que puede tener una persona. Además que está la educación formal. Claro. Pero creo que hay una gran oportunidad en el sentido de cómo formamos ciudadanos conscientes y activos y que luchen por sus propios derechos. Eso es todo un reto y es algo que se tiene que hacer día a día y pues tal vez en talleres pequeños, tal vez en seminarios y también acercando a los académicos con la ciudadanía. Es decir, sí, los académicos investigan y es muy bueno que investiguen, pero también cómo ellos aprenden a identificar la problemática específica de ciertos grupos. Fíjate que ahorita tú dijiste algo que me gustó mucho, esta herramienta transformadora. O sea, la cultura está ahí, la cultura es una cosa viva que se mueve constantemente. Y lo que tenemos en estos momentos es transformarla hacia un camino donde reconozcamos la igualdad, donde sepamos que la equidad forma parte de este género binario en el donde nos movemos, nos guste o no nos guste. Y en ese sentido, ¿tú qué opinas o cómo ves el futuro o estas nuevas generaciones? ¿Cómo ves a los millennials frente a estas nuevas formas de acercarnos a la otra edad? Y pues yo creo que los jóvenes de hoy pues nacieron con otro tipo de herramientas también y de tecnologías que los hacen ver el mundo y la vida distinta. Pero también es cómo nosotros los acercamos a otras realidades, ¿no? Que a veces ellos no se dan cuenta de la otra realidad en la que ellos viven, incluso en su propia casa con personas mayores o con una persona que tiene algún tipo de discapacidad o, en fin, o sea, bueno, aquí en la ciudad hemos avanzado muchísimo porque se reconocen ya muchos derechos, ¿no? La ciudad es, yo creo que en América Latina, una de las pioneras en esta lucha, y esa lucha se da por la misma ciudadanía. Claro. Pero los jóvenes de hoy sí creo que tenemos que inventar nuevas formas y entrarle a la tecnología para poder hacer de ellos unos jóvenes con una mayor conciencia social y transformadora. Oye, y antes de que te vayas, porque el tiempo luego aquí se nos va volando, yo sí quiero que me hables de este manual de crianza que ustedes hicieron. ¿Cómo es? ¿Tiene que ver con esto que me estás platicando? Sí, por supuesto. Tiene que ver, como decíamos, cuando hablamos del derecho a la igualdad y a la no discriminación, pues es muy amplio, ¿no? Y entre esto hicimos un proyecto muy pequeñito, piloto, y es cómo podemos acercar en los espacios tanto públicos como laborales, incluso también en los espacios privados, el tema de, que yo diría que es como el derecho a la crianza, ¿no? Es esto, ¿por qué tienes que, antes era como, lo voy a decir como lo hemos dicho, darle pecho al bebé en la calle era como algo mal visto. Claro. Pues no. Hay que gozar eso, la madre tiene que gozarlo, el niño también lo tiene que gozar y nosotros no tenemos por qué juzgar eso, ¿no? Tiene que, pues está amamantando, entonces hay que tener espacios en las instituciones, tanto públicas como privadas,
para que tengan un lugar donde la mamá pueda amamantar. Los lactarios que ahora se tienen. Lactarios, Oye, exactamente. ¿dónde te pueden contactar? ¿Cuáles son tus teléfonos, tu dirección, tus redes sociales? Aquí el público que sepa dónde están ustedes. La página web es www.imdhd.org y en Twitter es @imdhd. Y también estamos en Facebook, que nos pueden encontrar como Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Los teléfonos son 56 71 72 26. Muy bien. Y pues de verdad acérquense con nosotros. Tenemos además muchos materiales que hemos elaborado e investigaciones. Y pues también las pueden encontrar en nuestra página. Muy bien. Y pues ahí lo tenemos, pues ahí lo tienen, ahí tienen toda la información. Rocío, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti el día de por hoy. la invitación y gracias al público por escucharnos. Pues muchas gracias a ustedes. Vamos y regresamos en un corte y ahorita nos vemos. Estamos de regreso en Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen voz. Qué importante es educar desde la escuela y la familia, dos núcleos fundamentales en el desarrollo de las personas. Sobre este aspecto nos platicará Tania Esmeralda Rocha Sánchez, doctora en Psicología Social, profesora e investigadora. Ella es coordinadora del Grupo de Investigación de Estudios de Género y Sexualidad en la Facultad de Psicología de la UNAM. Por otro lado, ha dictado diversas conferencias sobre los puntos que hoy abordamos. Ella se encuentra con Jacqueline Loaz Tapia. Adelante. Muchísimas gracias, doctor Bolansky, como siempre. Y ustedes escríbanos a nuestras redes sociales, Ciudad TV 21.2, y platíquenos, ¿alguna vez ha recibido educación sobre trato igualitario y no discriminación? ¿En la escuela le hablaron de derechos humanos? Háblenos al 53220300. Tania, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme y pues por abrir este espacio que es tan importante. En estos días necesitamos insistir en la importancia de la educación en todos los sentidos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esta educación en derechos humanos? Mira, yo creo que durante mucho tiempo la idea de la educación se acotó como a una cuestión meramente utilitaria, como de generar competencias en las personas, pero en realidad el reto que hoy tenemos es que necesitamos una educación para la vida literal, ¿no? Lamentablemente, en el marco de muchos de los temas que se abordan aquí sobre la diversidad que tenemos las personas en todos los sentidos, en nuestra sexualidad, en nuestras identidades de género, en los comportamientos que tenemos, en las características y demás, hay una prevalencia de estereotipos, de prejuicios, de un sistema ideológico que lamentablemente de formas directas e indirectas pues sigue imponiendo un solo camino, una sola forma de vivir la vida, por así decirlo, a partir de esta suerte de como etiqueta o proceso de fragmentación entre los seres humanos, y tiene implicaciones algunas que no parecen tan graves, ¿no? Como el hecho de que haya burlas, que haya descalificaciones, que las personas no podamos tal vez elegir hasta en lo más simple cómo vestirnos, qué carreras estudiar a veces, hasta cuestiones más graves como es tal cual la violencia de género a la que nos enfrentamos las mujeres y muchas otras formas de violencia en general ante la diversidad. Entonces, por eso requerimos una educación. Y además me gusta esto que dijiste y creo que a muchas nos ha de hacer resonancia el que no solamente se nos tiene que educar o no solamente tenemos que educar a nuestros hijos, a nuestras hijas, en competencias, es decir, para que encuentren un buen trabajo, para que tengan un buen sueldo, sino para que tengan una buena vida. Y eso significa una vida digna también. Así es. Una vida en donde conozcamos y reconozcamos a la otredad y el respeto que esto se merece. ¿Qué pasa en las escuelas? ¿Hay verdaderamente esta formación? ¿O depende del maestro, de la maestra? ¿Existe alguna asignatura en este sentido?
Pues mira, tú mejor que nadie sabes que tanto la escuela como la familia y el espacio público son los 3 lugares en donde lamentablemente hay mayor discriminación y violencia. ¿Qué pasa en estos espacios? Por una parte, pues estamos hablando de espacios que, aunque son instituciones, están integrados por personas, y esas personas tenemos una serie de estereotipos, de historias, de experiencias de vida que podemos, sin darnos cuenta, pues reproducir lógicas muy particulares de qué significa ser un hombre, ser una mujer. Cuesta mucho trabajo a veces por la falta de información y a la vez por los prejuicios, dar lugar a esta diversificación que hoy hay de identidades, de posibilidades, etcétera. Entonces, puede ser desde el trato, puede ser desde los conocimientos que a veces se imponen o se imparten, ¿no? Impuestos, valga que lo diga así, tanto directa o indirectamente, que estamos transmitiendo información. Recuerdo hace tiempo, dialogando con unas educadoras y educadores, comentaban que dividían el salón a niños y niñas. Cuando se preguntaron por qué, dijeron, llevamos años haciéndolo y no sabemos por qué, ¿no? O sea, claro, de momento, vamos jalando inercias de comportamiento, de Así conducta y de manera de relacionarnos con las O sea, hay prácticas, ¿no?, que están tan instauradas, que no están problematizadas. Lamentablemente, yo creo que uno de los retos más grandes es poder romper esta aleación que hemos hecho entre cómo justificamos esa forma de educar y nuestra condición biológica. O sea, creemos que la condición biológica nos limita y delimita cómo tenemos que ser, y muchas veces en la escuela se sigue reproduciendo eso. Hay procesos de discriminación, hay procesos de violencia y de exclusión con base a esos prejuicios. Oye, a mí esto que nos platicas ahora me obliga como a preguntarte, ¿qué es educar? ¿O cómo se educa? Es decir, ¿cómo logro transformar a estas niñas y estos niños? Con Rocío, con la persona que estuvimos antes, hablábamos de cómo ellos daban este tipo de talleres. Y mi pregunta contigo es, ¿qué es educar entonces? Claro. Pues mira, pienso 3 cosas. Una, pienso muchísimo en lo que la UNESCO ha propuesto respecto a que a estas alturas educar no tendría únicamente que ver con que las personas tengamos conocimiento y sepamos hacer las cosas, sino también es aprender a ser y a convivir. Y yo creo que esos 2 elementos, aprender a ser y a convivir, le damos poco espacio en la escuela, ¿no? Está todo tan catalogado por tiempos, por actividades, que se nos ocurre que eso no puede ser tan importante. Luego pienso en el hecho de cómo pues hay cosas para las cuales ni siquiera quienes son padres, madres, docentes, educadores o educadoras están preparados, porque no conocen de sí mismos temas como su sexualidad, temas como lo que significa todo esto de los roles y estereotipos de género, etcétera, y entonces prefieren evitar el tema. Me han compartido en distintos espacios el cómo, pese a las iniciativas que hay, como que en los libros de educación básica aparezca información, pues se saltan la clase, la temática, la página, porque por sus propios prejuicios. Porque es algo muy retador, porque genera miedo, y yo creo que fundamentalmente, y hay que recordarlo, estamos hablando de violencias pues que están cubiertas por prejuicios. Y la tercera cosa que pienso es que precisamente el año pasado estamos trabajando con familias diversas en todos los sentidos, y hemos estado explorando como qué dificultades tienen en el proceso de educar, ¿no? Incluso cómo entienden educar. Y bueno, justamente lo que aparece es, están muy preocupados y preocupadas como familias por generar valores, promover valores, ¿no? El respeto, la inclusión, la idea de diversidad, de que se pueda entender que estamos en medio de esta diversidad, insisto, en todos los sentidos, pero cuando les preguntamos cómo es que eso se materializa en el día a día, ahí hay una enorme dificultad, ¿no? Hay una brecha muchas veces. Exacto. O sea, clásico de el discurso, pero también el actuar sigue siendo válido hoy por hoy, ¿no? Claro, y que muchas veces nos decían, pues es que a veces no sé ni cómo abordar el tema, ¿no? O intento decirle algo, pero tal vez cuando va a la escuela, a lo mejor yo intento con mi hijo o hija promover que tenga una educación. La educación no solo es, insisto, en un sentido de le voy a enseñar
conocimientos, es con qué le permito jugar, qué tipo de juguetes tiene, qué comentarios hago yo en casa. La educación tiene que ver incluso con el proceso de modelaje, qué le estoy modelando yo con mis acciones, con mi trabajo, con lo que hago, y entonces de momento dicen, pues yo le enseño cosas distintas y en la escuela me mandan a llamar porque mi hijo o hija está ocasionando problemas debido a sus ideas revolucionarias, ¿no? Fíjate qué complejo y qué triste que estas experiencias de vida de familias que están preocupadas y ocupadas en la educación de sus hijos, una educación que hable de derechos humanos, una educación que sea incluyente, cuando van a las aulas se encuentren con que son rechazadas y que son excluidas por este pensamiento que precisamente lo que busca es la inclusión. Así es. Y desde ahí, ¿tú cómo le haces en tus aulas? Porque, bueno, tú eres maestra. Sí, yo estoy como docente. Bueno, ¿Qué pasa para en tus mí, salones de clase? yo creo que lo más importante ha sido asumir la perspectiva de derechos humanos, la perspectiva de género y la perspectiva de diversidad como una forma de vida, como una filosofía en la cual, desde que yo llego al aula, ¿no? Por ejemplo, siempre el lenguaje incluyente es muy importante. Me refiero a las, los, les, aunque la RAE se enoje. Yo también creo lo mismo. Hago uso en el espacio de recordarles a los y las estudiantes que hay otras formas de tratarnos, a veces a señalar cosas que hacemos, nos burlamos o nos reímos y que está directamente ligado con los prejuicios, a romper los mitos, ¿no? A informar más y a ser consciente que antes que, como decimos, y lo digo con mucho respeto en la tele, pero el doctorado no quita, ya saben qué, o sea, este es un asunto en el que necesitamos sensibilizarnos y a la vez prepararnos. Es una cuestión que requiere de mucha toma de conciencia y de asumir una responsabilidad porque nuestras acciones y nuestras no acciones tienen un impacto en la vida de las personas. Tania, la verdad es que muchísimas gracias, no, gracias por habernos acompañado el día de hoy, por hablarnos de esta visión de lo que significa educar y bueno, esto que tú has dicho, este reto de educarnos también en el ámbito de la familia para la vida, ¿no? Para la vida, ¿no? De hecho, o sea, si gustan, en la página de Familias por Igual, precisamente nuestra idea es compartir desde las investigaciones, lo que recuperamos dentro de la academia, compartir con la gente ideas. Las familias a veces tienen miedo, pero yo estoy convencida de que hay muchas familias que están intentando hacer cosas distintas, simple y sencillamente porque los modelos rígidos ya no nos vienen bien. Tú lo has dicho muchas veces, ¿no? Justo pensaba hoy que para los humanos lo binario estorba muchísimo, somos más que eso. Somos mucho más ojalá que eso. Que nos sigan ahí, Familias por Igual. Pues ahí lo tienen ustedes. Tania, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y ustedes no se vayan, seguimos aquí en Ciudad Abierta. Seguimos en Ciudad Abierta, un espacio dirigido a la igualdad. ¿Qué ocurre más allá de nuestras fronteras con respecto a la discriminación? Adriana Aguilera, encargada de Asuntos Internacionales del COPRED, nos tiene la respuesta con la agenda internacional de esta semana. Vamos con ustedes, Adriana, Jackie. Muchísimas gracias, Jazz, como siempre. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Bien, Jackie. Oye, hoy traemos un tema muy interesante. Sí, la educación. Estoy muy de acuerdo. ¿Cómo educar? ¿Qué pasa en otras latitudes? ¿Qué pasa del otro lado del mundo? ¿Qué se dice sobre este tema de cómo educar en derechos humanos en no discriminación? Sí, claro. O sea, creo que me gustaría partir en que todo el mundo estamos de acuerdo que el derecho a la educación es un derecho humano, ¿no? Pero como que a veces no es tan claro la calidad que tiene que tener esta educación. Okay. Entonces, uno de los pactos, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 13 establece estos principios. Y dice así, que la educación tiene que tener como principio el desarrollo pleno de la personalidad humana, así como el sentido de su dignidad a través de la enseñanza de los derechos humanos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Uno de los derechos humanos es la no discriminación y el trato igualitario. Entonces, todos los estados que firmaron y ratificaron este pacto, que son 166 estados de
todo el mundo, no más, tienen que homologar este principio de educación, ¿no? Que a veces está mal interpretado, que ahí tenemos un gran reto por llevar a cabo, pero yo creo que no es por menor, ¿no? Este es un principio que rige a todos estos estados y en realidad a todo el mundo. También otra cosa es, todos conocemos los objetivos del desarrollo sostenible. El cuarto es la educación de calidad. Ahora, cada desarrollo sostenible tiene metas, como si fueran indicadores. Y en su meta 4.7 establece que la educación tiene que también regirse bajo este mismo principio, pero lo dice en otras palabras. Todo alumno o alumna tiene que ser educado de manera que aprenda sobre el desarrollo sostenible y el respeto a los derechos humanos y la dignidad. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que también está sustentado en un objetivo del desarrollo sostenible que se supone que para el año 2030 todos los estados tienen que homologar y dar seguimiento a estos objetivos, ¿no? Entonces, yo creo que a es algo reserva de que creo que vamos a dedicar una buena sesión para hablar sobre estos objetivos que como país y como ciudad nos impactan indiscutiblemente. Esta parte que tú nos dices ahorita, Adriana, de la educación como derecho y esta educación como calidad, ¿hay algunos indicadores en donde se pueden encontrar o dónde se pueden encontrar estas herramientas para saber si la educación que se está brindando es una educación que está cumpliendo con estos objetivos? Sí, claro, pues justo a través de estos objetivos de desarrollo sostenible, estas metas son indicadores, ¿no? A las cuales tienen que dar cumplimiento los estados y tienen que dar rendimiento de cuentas, por así decirlo. También, me gustaría también como aclarar que el gran reto de los estados es la interpretación de estos principios. Por ejemplo, lo que está pasando con Brasil, que de hecho vimos en un programa pasado, ¿no? Claro. Con la supuesta ideología de género que se está tratando de imponer la orientación sexual, la identidad de género como si no fuera natural, y es algo que el movimiento ultraderechista está empujando muchísimo y está criticando que se fomente dentro de una educación laica, ¿no? Y plural. Y lo que pasó en Brasil es que trataron de insertar estos temas en su currícula nacional, pero al final por todos estos movimientos lo quitaron. Y ahora ya se aprobó esta nueva Plan Nacional de Educación y ya no tiene estos términos incluidos, ¿no? Entonces, muchas veces el reto de saber interpretar, de saber cómo aplicar los derechos humanos en el ámbito educativo, que creo que es algo que se debería de mencionar. ¿Cuáles serían los beneficios que se obtiene como país? Que a lo mejor nos pueden sonar muy obvia la pregunta, pero ¿cuáles son estos beneficios de esta educación? ¿Cómo se plantea esta educación que desde el marco internacional se está empujando para que el mundo ande un mismo camino, ¿no? ¿Cuál es ese beneficio? Sí, yo creo que el beneficio se da a través de la educación informal, porque todos conocemos la educación institucional, ¿no? Ir a la escuela, te dan clases de historia, de matemáticas, de física, etcétera, etcétera. Pero a través de la educación informal es donde se puede dar este chip o este cambio cultural en las personas, donde ahí se puede fomentar el trato igualitario y el fomento a la no discriminación, que yo creo que es muy importante. Por ejemplo, nosotros tenemos el Instituto Nelson Mandela, claro, pero también hay fondos internacionales, tanto de la ONU como de la OEA, como independientes de organismos internacionales que fomentan este tipo de educación y incentivan al financiamiento de proyectos para también educar a la gente sobre el tema de derechos humanos y sobre temas particulares como es el de la no discriminación, el de equidad de género, en fin, toda una infinidad de los derechos humanos. Sin duda me parece que nos tenemos que dar todas y todos la oportunidad de reeducarnos, de repensarnos y de no tenerle miedo a esta educación incluyente, a esta educación de derechos humanos. A veces se nos ha hecho pensar que hablar de derechos humanos es hablar del tema de delincuentes, ¿no? Creo que lo hemos discutido muchas veces aquí. Y no, es hablar de esto mismo que tú dices. Creo que hoy Adriana nos ha dicho el compromiso que tiene México en el marco internacional de cumplir esta educación y pues que nos toca hacerla porque nos van a evaluar, ¿no? Va a llegar el momento en que se nos va a evaluar.
y pues ahí sí vamos a tener que rendir cuentas como país. Yo como siempre, les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy para hablar sobre este tema de educación. Es en verdad urgente que eduquemos a nuestras hijas, a nuestros hijos y a nuestro entorno en manera diferente. Así que nos vemos el próximo miércoles aquí en Ciudad Abierta. Doctor, ¿vamos para allá? Luego. Gracias. Hemos llegado al final de esta emisión. Ciudad Abierta es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta entonces, muchas gracias. Ciudad Abierta. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presentó El ombligo de la luna, con la receta indicada para la neurona de el Dr. Volavsky y la deliciosa conducción de Yasmín Alessandrini.